Fue abandonada con 2 hijos, expulsada de la única casa que conocía. Cuando llegó el momento más oscuro, tuvo que decidir si el bien todavía valía la pena. Esa decisión cambió su destino para siempre, y mostró quién era cuando nadie más la veía. La casita quedaba al fondo de la hacienda, casi escondida entre los árboles viejos y el corral donde las gallinas picoteaban sin prisa. Era pequeña, 2 cuartos apretados, una cocina que servía de sala, una estufa de leña que ahumaba en los días de lluvia. Pero para Marta, esa casa era un reino. Allí nacieron sus 2 hijos. Allí aprendió a hacer queso con las manos, a despertar antes del sol, a encontrar belleza en las cosas simples. Allí construyó, ladrillo por ladrillo de esperanza, la vida que eligió. Raimundo trabajaba en el campo desde antes del amanecer. Volvía con el cuerpo pesado de cansancio, pero siempre traía una sonrisa torcida para los hijos. Marta lo esperaba con café caliente y pan de queso hecho con la leche de la única vaca que poseían. Era una vida dura, pero era de ellos, y eso, para ella, valía más que cualquier herencia, porque había una herencia que Marta dejó atrás. Una casa grande en la ciudad, con patio de árboles frutales y terraza de azulejos portugueses. Un padre que era dueño de almacén, una madre que tocaba piano los domingos. Una vida entera de comodidad y certezas que ella abandonó una mañana de septiembre, cuando les dijo a sus padres que iba a casarse con un hombre que conoció en la feria. Un trabajador rural sin tierra, sin nombre, sin futuro a los ojos de ellos. «Estás tirando tu vida a la basura», dijo el padre. «Si sales por esa puerta, no vuelvas», completó la madre. Y Marta salió, con una maleta de ropa, un rosario de cuentas gastadas y la certeza inquebrantable de que el amor verdadero no necesita techo alto para existir. El amor, ella creía, construye su propio refugio. Durante 7 años, ella creyó que tenía razón. 7 años de leche ordeñada al amanecer, de quesos moldeados con paciencia, de niños creciendo entre gallinas y sueños pequeños. 7 años en que la pobreza nunca pareció miseria, porque había amor llenando los espacios vacíos. Hasta aquella tarde de jueves, cuando el sol ya se inclinaba hacia el oeste y las sombras comenzaban a alargarse sobre el patio. Marta estaba en el lavadero, lavando la ropa de los niños, cuando vio la silueta de un hombre acercándose por el camino de tierra. No era Raimundo, el andar era diferente, más vacilante, como quien carga un peso que no quiere entregar. Era don Geraldo, el capataz de la hacienda, un hombre de pocas palabras y ojos que evitaban los de ella. Se quitó el sombrero antes de hablar, y ese gesto simple hizo que el corazón de Marta se acelerara. Los hombres solo se quitan el sombrero así cuando traen noticias que duelen. Doña Marta. Raimundo se fue. Las palabras tardaron en tener sentido. ¿Se fue cómo? ¿Se fue a dónde? ¿Se fue por qué? Marta soltó la ropa en el lavadero, el agua escurriendo entre sus dedos como el tiempo que de repente parecía escapar de sus manos. Dejó un recado con el patrón, continuó Geraldo sin poder mirarla. Dijo que no aguantaba más esta vida, que necesitaba algo más, que usted iba a entender. Marta no entendió. ¿Cómo podría entender? ¿Cómo una mujer que renunció a todo por un hombre puede entender cuando ese hombre decide que todo lo que ella dio no fue suficiente, que la vida que construyeron juntos era demasiado miserable para que él continuara? Ella se quedó parada allí, con las manos mojadas goteando sobre la tierra seca, mientras el capataz se alejaba en silencio. Los hijos jugaban al otro lado del patio, todavía ignorantes de la tormenta que acababa de caer sobre sus vidas. Pedro, de 6 años, corría detrás de una gallina fugitiva. Ana, de 4, estaba sentada en el polvo dibujando formas con una ramita.
Marta los miró y sintió el peso de una verdad cruel instalándose en su pecho. No era solo su marido quien la había abandonado. Era el futuro entero que creyó estar construyendo. Las promesas susurradas en la oscuridad. Los planes hechos en noches de lluvia. La certeza de que el sacrificio valdría la pena. Todo eso se fue junto con él, y ella se quedó, con 2 hijos, una vaca y una casa que nunca fue suya. La noticia llegó al hacendado antes del atardecer. Don Arístides era un hombre práctico, cabellos blancos peinados hacia atrás, manos callosas de quien conoció el trabajo antes de conocer el dinero. Administraba la hacienda con la misma precisión con que revisaba los libros de contabilidad. Todo tenía su lugar, su valor, su función. Un empleado que huye es un problema. Una familia que se queda sin el proveedor es otro. Y don Arístides no le gustaban los problemas que no podía resolver con números. A la mañana siguiente, él mismo fue hasta la casita del fondo. Marta lo recibió en la puerta, con ojeras profundas y los ojos secos de quien lloró toda la noche y ya no tiene más lágrimas que gastar. Los niños estaban adentro, todavía durmiendo el sueño pesado de la inocencia. «Doña Marta», comenzó él, girando el sombrero entre las manos, «usted sabe que yo siempre traté bien a Raimundo, le di trabajo, le di vivienda, nunca atrasé el pago. Pero la casa viene con el empleo. Siempre fue así». Marta asintió en silencio. Sabía lo que venía a continuación. Había pasado la noche entera esperando por esto, preparándose para el golpe que sabía inevitable. «Yo sé que usted hace un queso muy bueno», continuó Arístides, pareciendo buscar las palabras correctas. «Pero el queso solo no paga la estadía. No paga la tierra, no paga el agua del pozo, no paga la leña que calienta la estufa. Usted entiende, ¿verdad?». Ella entendía. Entendía que el mundo funciona así, con cuentas que necesitan cerrar, con espacios que necesitan rendir, con personas que necesitan servir para algo. «Le voy a dar 30 días para que se organice», dijo el hacendado, poniéndose el sombrero de vuelta en la cabeza. «Es lo máximo que puedo hacer. Después de eso, usted necesita encontrar otro lugar». 30 días. El plazo resonó en la mente de Marta como una sentencia. 30 días para deshacer 7 años de vida. 30 días para encontrar un lugar en el mundo que ella apenas conocía más. 30 días para explicarles a los hijos por qué el padre no volvía y por qué la casa ya no sería de ellos. Pero esa mañana, extrañamente, Marta no sintió desesperación. Sintió algo diferente, una chispa terca de esperanza que se negaba a apagarse. Tal vez Raimundo volvería. Tal vez él se daría cuenta del error, sentiría nostalgia, recordaría a los hijos durmiendo y a la esposa que nunca le pidió nada más que presencia. Tal vez 30 días fueran tiempo suficiente para que él encontrara el camino de regreso. Los días comenzaron a pasar con la lentitud cruel de las esperas. Marta despertaba antes del sol, ordeñaba la vaca con manos mecánicas, hacía el queso que ya no tenía a quién vender. Miraba el camino de tierra todas las tardes, esperando ver la silueta conocida surgiendo entre los árboles, pero el camino permanecía vacío, y el silencio que venía de él era más ensordecedor que cualquier palabra. Una semana pasó, después otra. Los quesos se acumulaban en la repisa de la cocina, porque Marta no tenía coraje de ir a la feria sola, de enfrentar las miradas curiosas, de responder a las preguntas que sabía que vendrían. ¿Dónde está Raimundo? ¿Por qué no vino? ¿Es verdad lo que andan diciendo? El dinero que tenía guardado, pocas monedas escondidas en una lata de galletas, comenzó a disminuir. Primero fue el azúcar, después el café, después el arroz que alimentaba a los 3. Marta comenzó a comer menos,
siempre diciéndoles a los hijos que ya había comido, que no tenía hambre, que ellos necesitaban crecer fuertes. Y mientras la comida disminuía, la esperanza también iba menguando. Cada día que pasaba sin noticias era un ladrillo más en el muro que separaba a Marta de la vida que conoció. Cada noche en vela era una confirmación silenciosa de que él no volvería. Raimundo no se había ido por un tiempo, se había ido para siempre. En el 15º día, Marta dejó de mirar hacia el camino. Guardó la esperanza en el mismo lugar donde guardaba las monedas, en un rincón oscuro, donde nadie pudiera verla consumirse. Fue en esa segunda quincena que la verdad más dura comenzó a revelarse. Marta pasó noches despierta, haciendo cuentas que no cerraban, buscando soluciones que no existían, y en algún momento, entre el agotamiento y la desesperación, ella se encontró frente a una pregunta que había evitado durante años. ¿A dónde ir cuando no se tiene a dónde volver? La casa de los padres existía todavía. Al menos existía en su memoria, con los árboles frutales del patio y el piano de la sala. Pero las puertas de esa casa se cerraron hace 7 años, cuando ella eligió el amor en vez de la obediencia. Si sales, no vuelvas. Las palabras de la madre todavía ardían como brasas en su memoria. Y aunque quisiera volver, aunque tragara el orgullo y se arrastrara de vuelta pidiendo perdón, ¿habría perdón para pedir? ¿Sus padres todavía vivirían allí? ¿Todavía estarían vivos? 7 años es tiempo suficiente para que muchas cosas cambien, para que personas enfermen, se muden, mueran, para que puertas que ya estaban cerradas se pudran definitivamente. Marta no tenía hermanos, no tenía tíos cercanos. Los amigos que conoció fueron todos a través de Raimundo. Trabajadores de la hacienda, gente humilde que apenas conseguía cuidar de sus propias familias. Pedirles refugio a ellos sería cambiar una miseria por otra. La casita del fondo, aquella que pronto tendría que dejar, era todo lo que quedaba. Esas paredes de adobe que ya vieron inundación y sequía, que albergaron risas y llanto, que presenciaron nacimientos y ahora presenciaban un abandono. Y la vaca, la vieja pintada, con sus manchas negras y blancas y sus ojos mansos de quien no entiende la complicación de las cosas humanas. Marta comenzó a racionar todo. La leche de la vaca, que antes se convertía en queso para vender, ahora era dividida con cuidado quirúrgico. Una parte para que los niños bebieran, porque los niños necesitan leche para crecer. Una parte pequeña para hacer uno que otro queso, porque era necesario tener algo para intercambiar por víveres. Y el resto, lo mínimo posible, ella lo guardaba para sí. Una noche especialmente oscura, cuando la luna se escondía detrás de nubes gruesas y el silencio de la hacienda parecía más pesado que de costumbre, Marta se sentó en el umbral de la puerta y lloró. No el llanto desesperado de los primeros días, sino un llanto más hondo, más antiguo, el llanto de quien finalmente entiende el tamaño del hoyo en el que cayó. Después, se secó los ojos con el borde del vestido gastado y fue hasta el cuarto donde los hijos dormían. Pedro roncaba bajito, con la boca entreabierta, soñando sueños de niño que todavía no sabe que el mundo puede ser cruel. Ana abrazaba una muñeca de trapo que Marta cosió años atrás, con retazos de ropa vieja y ojos de botón. Marta se quedó allí, parada en la puerta mirándolos, y en ese momento, en el silencio de esa noche sin luna, ella entendió algo que lo cambiaría todo. El peor dolor no era el hambre que apretaba su estómago. El peor dolor no era el abandono que quemaba su pecho. El peor dolor era la incertidumbre, era no saber qué vendría mañana, era despertar cada día sin saber si habría comida, si habría techo, si habría futuro. El hambre pasa cuando se come, el abandono cicatriza con el tiempo, pero la incertidumbre,
La incertidumbre es una herida que no cierra, porque cada día trae una nueva cuchilla para cortarla de nuevo. Tal vez alguien que escucha esta historia esté pasando por algo parecido. Si es así, escribe en los comentarios: yo todavía creo. A veces es lo único que podemos hacer, seguir creyendo, incluso cuando no queda nada más. El 20º día amaneció como todos los otros, con el canto de los gallos, el mugido distante de Pintada pidiendo ser ordeñada, y el peso familiar de la preocupación que ya se había convertido en compañera constante de Marta. Pero ese día traería un descubrimiento que cambiaría el color de todo. Marta había ido a buscar agua al pozo que quedaba cerca de la casa grande. Era un camino que evitaba siempre que era posible, porque pasar cerca de los patrones significaba exponerse a miradas, a comentarios, a preguntas que no quería responder. Pero la sed de los niños no espera, y el agua del pozo del fondo se había secado con la sequía. Fue allí, detrás de la cerca viva que separaba el pozo del jardín de la casa grande, que ella escuchó las voces. Una era de don Arístides, grave, pausada, con esa entonación de quien pesa cada palabra antes de soltarla. La otra era más aguda, más rápida, cargada de un veneno que Marta reconoció inmediatamente. Era Elena, la hija única del hacendado. Una mujer de 30 y tantos años que nunca había necesitado trabajar un día en su vida, que vestía ropas traídas de la capital y usaba perfumes que llegaban antes que ella. Elena había vuelto a la hacienda hacía algunos meses, después de que el matrimonio en la ciudad no funcionara. Por las mismas razones, decían las malas lenguas, que ninguno de los noviazgos anteriores había funcionado. «Padre, no entiendo por qué está esperando», decía Elena, su voz cortante como vidrio. «Esa mujer está ocupando un espacio que no es de ella, viviendo a costa de la hacienda, comiendo lo que no sembró, usando agua que no pagó. Elena, le di 30 días, es el plazo justo». «¿Justo?». La hija rió, una risa seca sin alegría. ¿Qué es justo en mantener a una mujer que fue lo suficientemente tonta para casarse con un hombre que huyó en la primera oportunidad? Todo el mundo conoce la historia. Ella se hacía la pobrecita, la santa, la esposa dedicada. Y al final, ni su propio marido aguantó quedarse. Marta sintió el balde resbalarse de sus dedos, pero logró sujetarlo antes de que golpeara el suelo. El corazón le martillaba en el pecho con tanta fuerza que estaba segura de que podían escucharlo del otro lado de la cerca. «La gente habla», continuó Elena, bajando un poco la voz como quien comparte un secreto. «Hablan de que ella debe tener algún problema, que debe ser mala ama de casa, mala esposa, mala... En fin, ningún hombre abandona una familia así, sin motivo. Ella debe haber hecho algo». «Elena», la voz de Arístides cargaba un tono de advertencia. «Y todavía tiene esa vaca». Elena ignoró al padre. «Una vaca buena que produce bien debería ser de la hacienda, no de esa aprovechadora. Si ella se va sin pagar por el tiempo que se quedó, lo mínimo es quedarse la vaca, como compensación». Marta no escuchó la respuesta del hacendado. Estaba demasiado ocupada tratando de respirar, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. No era don Arístides quien la estaba expulsando, no realmente. Él había dado un plazo, había sido correcto a su manera. Quien la quería fuera, quien esparcía mentiras, quien ya planeaba quitarle lo poco que le quedaba. Era Elena, la hija del patrón. Una mujer que nunca le había dicho más de 2 palabras a Marta, pero que la odiaba con un odio gratuito, inexplicable, del tipo de odio que nace de la envidia disfrazada, porque tal vez Elena veía en Marta algo que ella misma no tenía, el coraje de elegir el amor en vez de la comodidad, la fuerza de construir una vida con sus propias manos, la dignidad de quien trabaja, de quien produce, de quien no depende de una herencia para existir. Marta volvió a casa con el balde a medias y el corazón pesado de una verdad nueva.
Los enemigos que vemos de frente son menos peligrosos que los que hablan a nuestras espaldas. Y ahora sabía que no estaba sola luchando contra el tiempo y la pobreza. Estaba luchando contra alguien que ya había decidido destruirla. El 25º día llegó trayendo una prueba más. Marta despertó con el llanto de Ana, un llanto diferente al habitual, más débil, más quejumbroso. La niña estaba caliente, con la frente húmeda de sudor y los ojos vidriosos de fiebre. «Mamá, duele», murmuró Ana, señalando la garganta con sus deditos delgados. Marta sintió el pánico subir por su columna como agua helada. No tenía dinero para médico. No tenía medicina en casa más que un frasco casi vacío de alcohol y algunas hierbas secas que apenas sabía usar, y la ciudad más cercana quedaba a horas de caminata. Horas que una niña enferma no aguantaría recorrer. Hizo lo que pudo. Preparó un té de hojas de naranjo, endulzado con el último resto de miel que tenía guardada. Mojó paños en agua fría y los puso en la frente de la niña. Rezó todas las oraciones que conocía, algunas 2, 3 veces, como si la repetición pudiera aumentar el poder de las palabras. Pedro se quedó sentado en un rincón, callado como nunca estaba, mirando a su hermana con ojos enormes de miedo. No entendía exactamente qué estaba pasando, pero los niños sienten cuando algo está mal. Lo sienten en el aire, en el silencio tenso, en los movimientos apresurados de los adultos. Y mientras cuidaba a la hija, mientras cambiaba los paños y recalentaba el té y cantaba bajito para calmar a la niña, la mente de Marta vagó hacia lugares que se había prohibido visitar. La casa de los padres, la cama suave donde dormía de niña, el olor de comida siempre fresca en la cocina, la seguridad de saber que si se enfermaba había médico, había medicina, había dinero para resolver. La vida cómoda que abandonó por un sueño que terminó convirtiéndose en pesadilla. ¿Y si me equivoqué? La pregunta escapó en su mente como un susurro traidor. ¿Y si los padres tenían razón? ¿Y si casarse por amor, sin pensar en el futuro, sin garantías, sin red de seguridad? ¿Y si eso fuera realmente la locura que dijeron que era? ¿Y si ella había tirado su vida a la basura, como su padre advirtió aquella mañana de septiembre? La fiebre de Ana tardó 3 días en bajar. 3 días en que Marta casi no durmió, casi no comió, casi no se apartó del lado de la hija. 3 días en que la vaca produjo menos leche, como si hasta ella sintiera el peso de ese momento. 3 días en que los quesos que quedaban comenzaron a enmohecerse en las repisas porque no había tiempo ni disposición para cuidarlos. En el 3er día, cuando la fiebre finalmente cedió y Ana logró tomar un poco de caldo, Marta salió al patio y miró al cielo. Era el atardecer, y las nubes se teñían de naranja y rosa, indiferentes al drama que sucedía debajo de ellas. Ella trató de rezar, pero las palabras no venían. Trató de pedir orientación, fuerza, una señal, cualquier cosa que indicara qué hacer, a dónde ir, cómo sobrevivir. Pero el cielo permaneció en silencio, un silencio vasto, impenetrable, que parecía decir que estaba sola, completamente sola. Fue esa noche, con la hija finalmente durmiendo tranquila y el hijo aferrado a ella como si temiera que la madre también fuera a desaparecer, que Marta tomó una decisión. No podía quedarse esperando. No podía seguir contando los días hasta el plazo final como quien cuenta los pasos hasta el precipicio. Necesitaba actuar, necesitaba ir a la ciudad, necesitaba buscar trabajo, cualquier trabajo que pagara lo suficiente para alquilar un cuarto, comprar comida, darles un techo a los hijos. Era la última oportunidad. La única oportunidad. Si nadie vendría a salvarla, ella tendría que salvarse sola. La ciudad quedaba a 3 horas de caminata por camino de tierra.
Marta partió antes del amanecer, con Pedro sosteniendo su mano derecha y Ana en brazos, todavía demasiado débil para caminar lejos. Llevó consigo los últimos quesos que tenía, 3 piezas pequeñas que pretendía cambiar por un poco de comida o, si tenía suerte, vender por algunas monedas. El sol nació a mitad del camino, transformando la carretera polvorienta en un horno lento. Los niños no se quejaron, habían aprendido temprano que quejarse no cambia nada. Pero Marta veía el cansancio en sus rostros, la sed en sus labios resecos, el hambre en las miradas que lanzaban a las casas que pasaban, imaginando las mesas llenas que debían existir allí adentro. Llegaron a la ciudad cuando el sol ya estaba alto. Era un lugar pequeño, con una plaza central, una iglesia de paredes descascaradas, algunas tiendas de fachadas coloridas y un mercado donde los agricultores vendían lo que cosechaban. Marta nunca había estado allí sola. Siempre venía con Raimundo, siempre como acompañante, nunca como quien necesita arreglárselas. Dejó a los niños sentados a la sombra de un árbol en la plaza, con instrucciones rigurosas de no salir de allí por nada. Después respiró hondo y comenzó su peregrinación. El primer lugar fue el mercado. Se acercó a uno de los comerciantes, un hombre gordo con delantal manchado, y preguntó si no necesitaban ayuda. Alguien para cargar cajas, limpiar el piso, cualquier cosa. El hombre la miró de arriba abajo, deteniéndose en el vestido gastado, las sandalias usadas, las ojeras profundas de quien no duerme bien desde hace semanas. No, señora, no estamos necesitando a nadie. El segundo lugar fue la panadería. Una mujer de cabellos canosos atendía detrás del mostrador, rodeada del olor caliente de pan recién horneado. Marta explicó que sabía hacer queso, que podía aprender a hacer pan, que era trabajadora y honesta y necesitaba una oportunidad. La mujer pareció considerarla por un momento, los ojos recorriendo el rostro cansado de Marta como quien lee un libro triste. Después negó con la cabeza. Lo siento, querida, tiempos difíciles para todos. El tercer lugar fue una casa grande en la calle principal, con jardín bien cuidado y cortinas de encaje en las ventanas. Marta tocó la puerta de atrás, la puerta de servicio, y una empleada apareció mirándola con desconfianza. «La patrona no está recibiendo a nadie», dijo la empleada antes de que Marta abriera la boca, y cerró la puerta. En cada puerta, la misma respuesta. En cada mirada, el mismo mensaje silencioso. Tú no perteneces aquí. Tú no sirves. Tú no importas. El sol comenzó a descender cuando Marta volvió a la plaza donde los hijos esperaban. Pedro había conseguido algunas migajas de pan que alguien tiró a las palomas. Las guardó en los bolsillos para dárselas a su hermana. Ana dormía recostada en el tronco del árbol, el rostro todavía pálido de la fiebre reciente. Marta se sentó a su lado, las piernas doloridas, los pies llenos de ampollas, el alma más pesada que el cuerpo. Todavía tenía los 3 quesos en la bolsa. Nadie quiso comprar, nadie quiso cambiar. Eran quesos buenos, hechos con cuidado y experiencia. Pero nadie se detiene y mira de verdad a quien la pobreza ya volvió invisible. Fue allí, sentada en esa plaza polvorienta, que Marta entendió algo que nunca había entendido antes. La pobreza no es solo no tener dinero. La pobreza es cuando el mundo decide que no existes. Es cuando las personas miran a través de ti como si estuvieras hecha de aire. Es cuando tu voz no produce eco, cuando tus pedidos no encuentran oídos, cuando tu presencia no hace ninguna diferencia. El camino de vuelta fue más largo que el de ida. Los niños caminaban despacio, los pies pequeños tropezando en las piedras del camino. La noche comenzó a caer cuando todavía estaban lejos de la hacienda, envolviéndolos en sombras que parecían acecharlos desde todos lados. Marta cargaba a Ana en brazos, aunque sus propios brazos gritaban de cansancio. Pedro seguía al lado,
sosteniendo el borde de su vestido en silencio. Ninguno de ellos había comido nada más que esas migajas de pan. Ninguno de ellos tenía más fuerzas para fingir que todo estaba bien. Y fue exactamente en ese momento, en el momento más oscuro, más desesperante, más vacío, que algo sucedió. Ya podían avistar las luces distantes de la hacienda cuando Pedro jaló la manga del vestido de Marta. «Mamá», dijo, señalando un punto al borde del camino. «Hay alguien allí». Marta se detuvo, apretando a Ana contra su pecho. La oscuridad era densa, pero la luna llena que comenzaba a subir en el horizonte iluminaba lo suficiente para que ella viera. Había alguien caído allí, una silueta inmóvil, tirada en la tierra como un bulto abandonado. El primer instinto fue de miedo. Los caminos desiertos de noche guardan peligros que el día no conoce. Podía ser una trampa, podía ser un borracho, podía ser alguien peligroso fingiendo estar herido para atacar a viajeros incautos. «Vámonos», dijo Marta jalando a Pedro por el brazo. «No es asunto nuestro», pero algo la hizo vacilar. Tal vez fue la forma en que el cuerpo estaba tirado, completamente sin defensa, sin tensión, como alguien que cayó y no logró levantarse más. Tal vez fue el recuerdo de todas las puertas que se cerraron para ella ese día, de todas las miradas que la atravesaron como si no existiera. Si ella pasaba de largo por alguien que necesitaba ayuda, sería igual a todos aquellos que pasaron de largo por ella. «Quédate aquí», le dijo a Pedro, bajando a Ana al suelo a su lado. «Sostén a tu hermana. No se muevan». Se acercó despacio, el corazón latiendo fuerte, los sentidos en alerta. Era un hombre. Vestía ropa buena, no ropa de trabajador, sino ropa de gente de ciudad, de gente con dinero. Botas de cuero, camisa de tela fina, un sombrero que había rodado lejos. Y había sangre. Un corte en la sien, el rostro demasiado pálido. Marta se arrodilló a su lado y puso los dedos en su cuello, buscando el pulso. Estaba vivo, inconsciente, pero vivo. La respiración era débil, la piel fría de quien lleva así horas, pero el corazón todavía latía. Ella miró alrededor, buscando alguna explicación. Al borde del camino, un poco más adelante, vio las señales. Marcas de ruedas de carreta, un pedazo de cuerda cortada, el rastro de algo que fue arrastrado. Asalto. Alguien había atacado a este hombre, probablemente robado todo lo de valor, y lo dejó allí para morir. Lo racional sería ir a buscar ayuda. Correr hasta la hacienda, avisar a alguien, dejar que otros se encargaran. Marta apenas conseguía cargar a sus propios hijos. ¿Cómo cargaría a un hombre adulto? ¿Y si él moría en el camino? ¿Y si la acusaban de algo? ¿Y si...? Ella se detuvo, respiró hondo y tomó una decisión. «Pedro», llamó, su voz más firme de lo que se sentía. «Trae a Ana, ven acá». El niño obedeció, trayendo a la hermana somnolienta de la mano. Cuando vio al hombre caído, sus ojos se abrieron enormes de miedo. «Está herido», explicó Marta. «Vamos a ayudarlo». Fue un trabajo hercúleo. El hombre era pesado, completamente inerte, y Marta no tenía más fuerzas de sobra. Pero lo logró. Logró arrastrarlo hasta una piedra grande al borde del camino, usarla como apoyo para levantarlo, ponerlo sobre sus hombros como había visto a los trabajadores hacer con costales de víveres. El camino hasta la casita pareció durar una eternidad. Cada paso era una batalla contra el peso, contra el cansancio, contra la voz interior que preguntaba por qué estaba haciendo eso. Los niños caminaban al lado, en silencio, sosteniéndose uno al otro porque la madre no tenía manos libres para sostenerlos. Cuando finalmente llegó, Marta acostó al hombre en su propia cama, la única cama de la casa, donde normalmente dormían los tres amontonados. Encendió una vela, calentó agua en la estufa, limpió la herida con cuidado. No tenía medicina, pero tenía leche. Tenía silencio.
tenía oración. Pasó la noche entera velando al desconocido, cambiando los paños húmedos en su frente, goteando leche en sus labios cuando parecía tragar, rezando bajito, las mismas oraciones de siempre, pidiendo que él sobreviviera. No sabía quién era, no sabía de dónde venía, no sabía si merecía ser salvado, pero nada de eso importaba. Él necesitaba ayuda, y ella podía ayudar. A veces es solo eso lo que separa quiénes somos de quienes podríamos haber sido. El hombre durmió 2 días enteros. 2 días en que Marta se dividió entre cuidarlo a él, cuidar a los hijos, ordeñar la vaca y contar las horas que quedaban del plazo que el hacendado había dado. 2 días en que ella casi no durmió, comió todavía menos que antes y vio lo poco que tenía disminuir un poco más. En el 3er día, él despertó. Marta estaba en la cocina preparando un caldo aguado con las últimas papas que quedaban cuando escuchó un ruido que venía del cuarto. Corrió y encontró al hombre tratando de sentarse, la mano en la cabeza, los ojos desorientados de quien despierta sin saber dónde está. «Calma», dijo Marta acercándose despacio. «Usted está a salvo. Está en mi casa. Lo encontré en el camino, herido». El hombre la miró. Realmente la miró, como nadie la había mirado en mucho tiempo. Sus ojos eran oscuros, profundos, con arrugas en las esquinas que sugerían tanto risas como preocupaciones. Debía tener 50 y tantos años, tal vez más. «Agua», pidió, la voz ronca de quien no habla hace días. Marta trajo. Trajo también el caldo que estaba haciendo, y un pedazo de queso que había guardado, y el poco pan dormido que sobraba. El hombre comió despacio, en silencio, mientras ella observaba desde la puerta, sin saber qué decir. «Gracias», dijo él finalmente, cuando terminó. «Usted me salvó la vida». Marta negó con la cabeza. «Hice lo que cualquiera haría». El hombre la estudió por un largo momento. Sus ojos recorrieron la casa, las paredes descascaradas, la estufa de leña, las ropas gastadas colgadas en un rincón. Recorrieron también a los niños que espiaban desde la puerta con curiosidad mezclada con miedo. «No», dijo finalmente, con una voz extrañamente suave. «No es lo que cualquiera haría. La mayoría habría pasado de largo». Antes de que Marta pudiera responder, él se levantó, todavía tembloroso, todavía débil, pero determinado. Agradeció una vez más, preguntó el camino hacia la ciudad y partió. Marta lo vio desaparecer en el camino de tierra, caminando despacio pero constante, sin mirar atrás. Y entonces llegó el 30º día. Elena vino personalmente. Llegó en una calesa adornada, con un vestido nuevo y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Detrás de ella, 2 trabajadores de la hacienda, hombres que Marta conocía, que saludaba en la feria, que ahora no conseguían mirarla. «El plazo terminó», anunció Elena, sin bajar de la calesa. «La casa necesita ser desocupada hoy». Marta ya se había preparado para esto. Había separado lo que podía cargar, algo de ropa, algunos utensilios de cocina, las pocas pertenencias de los hijos. Todo cabía en un bulto que podía llevar en la espalda. «¿Y la vaca?», continuó Elena señalando a Pintada que pastaba tranquila cerca del corral. «La vaca se queda, como pago por el tiempo que ustedes pasaron ocupando propiedad ajena». Marta sintió la sangre helarse. «La vaca es mía. La compré con dinero que junté durante años. Tengo el documento de compra». «¿Documentos?», Elena rió. «¿Qué documento tiene valor cuando estás siendo desalojada? ¿Quién va a escuchar tu palabra contra la mía?» Era verdad. Marta sabía que era verdad. Pobre contra rica, trabajadora contra hija de hacendado, palabra de quien no tiene nada contra palabra de quien tiene todo. No había tribunal que fuera a escucharla. Ella miró a los hijos. Pedro sostenía la mano de la hermana
el mentón temblando de una rabia impotente que no sabía cómo expresar. Ana lloraba bajito, sin entender bien qué estaba pasando, pero sintiendo que algo terrible se acercaba. Marta tragó el orgullo, tragó la rabia, tragó todo lo que quería gritar y no podía. Tomó el bulto de ropa en un hombro y a Ana en el otro. Sostuvo la mano de Pedro y comenzó a caminar. No miró atrás. No le dio a Elena la satisfacción de ver sus lágrimas. Caminó por el camino de tierra sin saber a dónde iba, sin destino, sin plan, sin esperanza. Solo un pie después del otro, porque detenerse significaba derrumbarse, y ella no podía derrumbarse, no mientras dos niños dependían de ella. Fue así como Marta perdió todo: la casa que amaba, la vaca que la sustentaba, la dignidad que le quedaba. Y fue así como descubrió que todavía no había perdido lo más importante. La comitiva llegó a la hacienda cuando el sol todavía estaba alto. Eran 3 carretas cargadas de regalos: telas finas, herramientas nuevas, costales de víveres. Al frente, montado en un caballo bayo de pelo lustroso, venía un hombre que don Arístides reconoció inmediatamente: Joaquín Medeiros, el comerciante más grande de la región, dueño de almacenes en 3 ciudades diferentes, de tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, de una fortuna que era tema de conversación en todas las ferias del interior. Nadie visitaba la hacienda de don Arístides sin aviso, y nadie de tanta importancia visitaba ninguna hacienda sin motivo. Don Joaquín Arístides corrió a recibirlo, quitándose el sombrero en una reverencia exagerada. ¡Qué honor! Si hubiera sabido que venía, habría preparado una recepción. «No vine para una recepción», cortó Joaquín, desmontando del caballo con la agilidad de quien cabalga desde niño. «Vine a buscar a una mujer que me salvó la vida hace algunos días». Arístides frunció el ceño, confundido. «¿Una mujer, señor?» «Me encontró en el camino inconsciente después de un asalto. Me llevó a su casa, cuidó de mí por 2 días. No pidió nada a cambio. No sabía quién era yo». Joaquín miró alrededor buscando. «Ella vive aquí, en una casa pequeña al fondo. Tiene 2 hijos, hace queso». El rostro de Arístides se puso pálido. «¿Marta?», murmuró casi para sí mismo. «¿Ese es su nombre?». Joaquín se adelantó, ansioso. «¿Dónde está? Necesito agradecerle. Necesito recompensarla por lo que hizo». Hubo un silencio largo, pesado. Arístides miró al suelo, al cielo, a cualquier lugar que no fueran los ojos del hombre más rico de la región. Ella se fue», dijo finalmente, «por voluntad propia. Decidió que no quería quedarse más aquí. Partió esta mañana». Joaquín estudió al hacendado por un momento. Había construido su fortuna negociando con hombres de todo tipo. Había aprendido a reconocer la mentira tan fácilmente como reconocía moneda falsa. «Por voluntad propia», repitió, cada palabra cargada de incredulidad. Una mujer sola, con 2 hijos pequeños, decidió abandonar su casa y partir sin rumbo. «Por voluntad propia». Arístides no respondió. No conseguía. La vergüenza era demasiado grande. «¿A dónde fue?», él preguntó Joaquín, montando de vuelta en el caballo. «¿Hacia qué lado del camino?» Hacia el oeste, en dirección a la ciudad». Joaquín no esperó más explicaciones. Espoleó el caballo y partió a galope, dejando atrás la comitiva, los regalos y un hacendado que comenzaba a entender el tamaño del error que había permitido. Los encontró a algunos kilómetros de distancia. 3 figuras pequeñas en la vastedad del camino de tierra: una mujer caminando despacio, una niña en brazos, otra sosteniendo su mano. Caminaban sin prisa, porque no tenían a dónde ir. Caminaban en silencio, porque no había palabras para lo que sentían.
Marta escuchó los cascos del caballo y se volteó, instintivamente jalando a los hijos detrás de sí. Su cuerpo se preparó para otra amenaza. Ya no esperaba nada bueno de nadie. Pero cuando vio quién era, cuando reconoció el rostro del hombre que cuidó por 2 días, algo cambió en su mirada. No esperanza todavía. Se había olvidado de cómo sentir esperanza, pero una chispa de curiosidad, tal vez. Joaquín desmontó y se acercó despacio como si temiera asustarla. Se detuvo a algunos pasos de distancia y la miró. Realmente la miró, como había mirado esa mañana en que despertó en su casa. «Vine a encontrarte», dijo simplemente. «¿Qué pasó? ¿Por qué estás en el camino?» Marta trató de responder, pero las palabras se atragantaron en su garganta. Todo lo que había contenido durante semanas, el dolor, el miedo, la humillación, comenzó a desbordarse de una vez. Lloró. Lloró como no se había permitido llorar desde que Raimundo se fue. Lloró por el abandono, por la expulsión, por la vaca robada, por la dignidad pisoteada. Lloró por los hijos que no sabía cómo proteger, por el futuro que no conseguía ver, por la vida que se había despedazado en sus manos. Y mientras lloraba, contó todo. Las palabras salieron desordenadas, mezcladas con sollozos, pero Joaquín escuchó cada una. Escuchó sobre el marido que huyó, sobre el plazo que se agotó, sobre las mentiras de Elena, sobre la vaca que fue tomada, sobre las puertas que se cerraron en la ciudad, sobre todo. Cuando ella terminó, exhausta, vacía, Joaquín se quedó en silencio por un largo momento. Después hizo algo que Marta no esperaba. Sonrió. «Tú me salvaste», dijo, «cuando no tenías nada, cuando estabas más perdida que yo, cuando ayudar significaba perder lo poco que te quedaba, y aún así te detuviste, cuidaste de mí, no pediste nada». Le extendió la mano. «Ahora es mi turno de detenerme, de cuidar, de no pedir nada a cambio». La hacienda de Joaquín quedaba a 2 horas de viaje. Era más grande que cualquier cosa que Marta había visto. Hectáreas de tierra cultivada, rebaños que se esparcían por los pastos, una casa grande con terrazas amplias y techo de tejas rojas. Pero no fue el tamaño lo que la impresionó. Fue el silencio, un silencio diferente del que conocía. No era el silencio de la soledad o del abandono. Era el silencio de un lugar donde todo funciona en paz, donde los trabajadores saludan al patrón sin miedo, donde los niños pueden correr libres por los campos sin que nadie los mire mal. «Esta es tu casa ahora», dijo Joaquín, cuando la carreta se detuvo frente a la entrada principal. «No como empleada, no como huésped, como familia». Marta no entendió inmediatamente. «¿Familia?», repitió, como si la palabra fuera de un idioma extranjero. Joaquín sonrió, pero había tristeza en la sonrisa. «Mi esposa murió hace 10 años. Nunca tuvimos hijos. Tengo hermanos, pero viven lejos. Tengo empleados, pero no es lo mismo». Él miró a Pedro y Ana, que habían bajado de la carreta y miraban alrededor con ojos muy abiertos. «Lo que me sobra es espacio. Lo que me falta es esto. Risas de niños, alguien esperando cuando vuelvo. Una razón para la prosperidad que no sea solo acumular más». Pedro, que había escuchado todo en silencio, soltó la mano de la madre y caminó despacio hasta Joaquín. Se detuvo frente a él, el mentón erguido, mirando hacia arriba con una seriedad que parecía demasiado grande para sus 6 años. «¿Usted va a hacer llorar a mi mamá?», preguntó directo. Joaquín se arrodilló para quedar a la altura del niño. «No, hijo. Voy a hacer lo posible para que ella nunca más necesite llorar». Pedro pareció evaluar la respuesta por un momento. Después, sin aviso, echó los brazos alrededor del cuello de Joaquín y lo abrazó. Ana, viendo al hermano, corrió e hizo lo mismo. Y Marta, de pie algunos pasos atrás, sintió algo que no sentía hace mucho tiempo: esperanza. Esa noche, después de que los niños habían sido alimentados, bañados
y puestos a dormir en camas suaves con sábanas limpias, Marta se sentó en la terraza con Joaquín. Miraban las estrellas, las mismas estrellas que ella había mirado tantas veces desde el patio de la casita, pero que ahora parecían diferentes, más brillantes tal vez, más cercanas. «La vaca», dijo Marta rompiendo el silencio. «Pintada. Se quedó allá. Fue lo único que quedó y me la quitaron». Joaquín asintió, pensativo. «Vamos a buscarla mañana. No la van a devolver, la hija del hacendado». «La va a devolver», dijo Joaquín, con una calma que era más poderosa que cualquier amenaza. «Yo conozco el tipo, gente que solo respeta a quien tiene más que ella, y yo tengo más, mucho más». A la mañana siguiente, Joaquín montó su caballo y partió hacia la hacienda de Arístides. Marta quiso ir junto, pero él pidió que se quedara. No quería que ella tuviera que encarar nuevamente los rostros de aquellos que la humillaron. Encontró al hacendado en el mismo lugar donde lo había dejado, como si no se hubiera movido de allí en toda la noche. Arístides parecía haber envejecido años en cuestión de horas. Los hombros encorvados, la mirada derrotada, la postura de quien sabe que se equivocó y no sabe cómo arreglarlo. «Vine a buscar la vaca», dijo Joaquín sin rodeos. «¿Cuánto cuesta?» Arístides levantó la mano interrumpiendo. «No cuesta nada, es de Marta, siempre lo fue. Yo no debía haber dejado que pasara lo que pasó». Elena apareció en la terraza de la casa grande, atraída por las voces. Cuando vio a Joaquín, su rostro se transformó. Pasó de curiosidad a sorpresa, de sorpresa a interés, de interés a una sonrisa calculada que Joaquín conocía demasiado bien. «¡Don Joaquín!», exclamó, bajando las escaleras con pasos estudiados. «¡Qué sorpresa! Supe que usted tuvo un incidente recientemente. Qué bueno que está recuperado». Joaquín la encaró con la misma mirada con que examinaba contratos mal redactados. «La mujer que me salvó la vida», dijo lentamente, «fue expulsada de aquí por usted, le quitaron sus pertenencias, fue humillada. Todo esto mientras yo estaba inconsciente en su casa, siendo cuidado con lo poco que ella tenía». La sonrisa de Elena se congeló. «Esa mujer ahora es familia mía», continuó Joaquín. «Y yo tengo memoria larga para quienes maltratan a mi familia. No necesitó decir nada más». Arístides mandó buscar a Pintada inmediatamente, junto con los quesos que habían sobrado y cualquier otra cosa que pudiera pertenecer a Marta. Pidió disculpas que Joaquín no tenía autoridad para aceptar. Esas tendrían que esperar. Cuando Joaquín volvió, llevando la vaca por el cabestro, los niños corrieron a recibirla. Pintada parecía confundida con la agitación, pero se dejó abrazar por los pequeños brazos que conocía desde siempre. Marta observaba de lejos, sin conseguir moverse. Se había preparado tanto para la pérdida, para el final de la historia, para el punto final amargo, que no sabía cómo reaccionar a un nuevo comienzo. Joaquín se acercó y se detuvo a su lado. «¿Lista para empezar de nuevo?», preguntó. Marta miró a los hijos, a la vaca, a la hacienda que ahora sería su hogar. Pensó en todo lo que había perdido: el marido, la casa, la seguridad, la inocencia. Pensó en todo lo que había encontrado: una oportunidad, una familia, un futuro. «Estoy lista», dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. Los meses que siguieron lo transformaron todo. Marta comenzó haciendo queso en la cocina de la hacienda, pequeñas piezas moldeadas con el mismo cuidado de siempre, sazonadas con la leche de Pintada y de otras vacas que Joaquín compró especialmente para ella. Al principio era solo para consumo de la casa. Después, los empleados comenzaron a pedir para llevar un poco a sus familias. Después, los vecinos. Después, comerciantes de la ciudad que oyeron hablar. El queso de Marta tenía algo que los otros no tenían. No era solo técnica, era historia. Cada pieza cargaba años de práctica, de errores corregidos,
de madrugadas desveladas para acertar el punto. Cargaba también algo más difícil de explicar, el amor de quien hace bien hecho, porque no sabe hacerlo de otra manera. En el primer año, Joaquín construyó una quesería propia para ella. Un espacio limpio, organizado, con todos los equipos que ella nunca había tenido. Marta entraba allí todas las mañanas antes del amanecer y salía cuando el sol ya estaba alto, con las manos perfumadas de leche y el alma tranquila de quien encontró su lugar. Con el tiempo, el queso de Marta creció más allá de la hacienda, y con él crecieron también las personas que encontraron trabajo, dignidad y un lugar al que pertenecer. Pedro creció fuerte y curioso. Aprendió a leer con profesores particulares que Joaquín trajo, pero aprendió a trabajar con las manos que la madre siempre tuvo. Sabía cuidar animales, arreglar cercas, negociar precios en la feria. Ana creció ligera y luminosa, con la misma gentileza de la madre y la misma terquedad. Tocaba piano, el mismo instrumento que la abuela que nunca conoció solía tocar, y cantaba canciones que ella misma inventaba. Joaquín encontró esa riqueza en noches, conversando en la terraza, con alguien que lo entendía de verdad, en risas de niños corriendo por la casa, en despertar con propósito y dormir con gratitud. Una tarde de primavera, 5 años después de aquella noche en el camino, Marta recibió una carta. El sobre venía amarillento, dirigido con letra temblorosa que ella no reconoció inmediatamente. Pero el nombre en el remitente hizo que su corazón se apretara. Su madre. La carta era corta. Decía que su padre había muerto 2 años atrás, en paz. Decía que su madre supo, a través de conocidos que pasaron por la región, que la hija estaba bien, que había prosperado, que había encontrado su camino. Decía que el perdón no tiene fecha de vencimiento y que las puertas que un día se cerraron podían abrirse de nuevo si ella quería. Marta lloró leyendo esa carta. Lloró por el tiempo perdido, por los años de silencio, por el padre que partió sin que ella pudiera pedirle perdón. Pero eran lágrimas diferentes de las que había derramado antes. No eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de sanación, del tipo que limpian heridas antiguas y abren espacio para algo nuevo. A la semana siguiente viajó hasta la casa de la madre. Llevó a los hijos, llevó quesos que hizo especialmente para la ocasión, llevó consigo 5 años de historias para contar, de abrazos para dar, de perdones para pedir y ofrecer. Cuando la anciana abrió la puerta y vio a la hija que un día mandó lejos, las dos se quedaron paradas por un largo momento. Después se abrazaron, y en ese abrazo silencioso, todo lo demás perdió importancia. Dicen que el bien no compensa, que quien ayuda a los demás termina quedándose atrás, que en este mundo de lobos la bondad es debilidad disfrazada. Pero Marta demostró lo contrario. Ella perdió todo: el marido que amaba, la casa que construyó, la seguridad que conocía. Fue abandonada, humillada, expulsada. Vio las puertas cerrarse una a una, sintió el peso de la invisibilidad, conoció el dolor de no saber lo que traería el mañana, y aún así, en el momento más oscuro, cuando no tenía nada más que dar, ella eligió detenerse. Eligió ayudar a un desconocido caído en el camino. Eligió el bien cuando el bien no tenía ningún sentido. Ella encontró dignidad. Los hijos encontraron futuro. Joaquín encontró familia. Quien elige el bien cuando no tiene nada, recibe más de lo que jamás pidió. Porque el bien crea puentes, une personas, abre puertas que el egoísmo mantiene cerradas. Marta no se detuvo esa noche pensando en lo que podría ganar. Se detuvo porque era lo correcto. Y a veces, no siempre, pero a veces, hacer lo correcto es suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, deja un like. Si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, alguien que necesita recordar que el bien siempre vuelve,
Comparte con esa persona. Escribe en los comentarios. El bien siempre vuelve. Y si todavía no te suscribiste a este canal, suscríbete. Aquí contamos historias que restauran la esperanza, historias de gente común que eligió ser extraordinaria, historias que recuerdan que, incluso cuando el mundo parece oscuro, siempre existe una luz esperando ser encontrada. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.